En esta lección voy a enseñarte un par de partidas sobre la variante del avance en la defensa francesa y te daré unas ideas sobre cómo jugar contra esta apertura. Vamos a ver desde la perspectiva de las blancas. Primero vamos a ver algo de teoría muy básica y luego las partidas. Las partidas son del mismo jugador pero separadas en el tiempo por 20 años. Queremos ver cómo evolucionó la comprensión del mismo jugador sobre esta apertura y cómo en ambos momentos su resultado fue exitoso. La defensa francesa se da con los siguientes movimientos: E4, E6, D4, D5 y la variante del avance es con E5. Puede que ya conozcas las ideas principales de la variante del avance, pero voy a explicarlas. El principal problema para las negras en la defensa francesa es el alfil de C8, que como vemos queda encerrado detrás de todos sus peones. Pero además, en la variante del avance, cuando se avanza este peón E5, las blancas están ganando más espacio, o pretendiendo ganar más espacio, y de esta manera le impiden a las negras poner su caballo en F6, casilla natural, o poner el alfil en D6. De esta manera, las negras van a quedar obligadas a maniobrar más con sus piezas para poder desarrollarlas. Aquí sigue C5, atacando el punto D4 para tratar de destruir ese centro que las blancas han querido formar. Y este punto D4 siempre va a ser importante en toda la defensa francesa y en esta variante mucho más. C5, como decimos, es lo más lógico para luchar contra ese centro. Y las blancas, lógicamente, también tienen que tratar de sostener ese centro con C3. Sigue caballo C6, también atacando una vez más sobre el punto D4, y caballo F3, lo mismo, defendiéndolo. Luego viene dama B6. Dama B6 es uno de los movimientos principales aquí. La idea es que teniendo la dama allí, se juegue el otro caballo hasta F5, lógicamente por E7 o por H6, porque con esto, cuando ya ese caballo llegue allí, las negras estarían atacando con 4 piezas, incluido el peón, al peón D4. Estarían golpeando así una vez más al peón, ya que las blancas por ahora solo lo tendrían defendido con 3. Entonces, por su parte, las blancas tienen que anticiparse a esta maniobra del caballo y tienen un par de opciones. Se puede jugar alfil D3, que nos lleva a una variante con un gambito. Ese gambito no se da de inmediato, pero sí un poco más tarde, porque aquí en este caso concreto con alfil D3 también hay como una trampa. Y es que las negras no pueden ganarse el peón todavía. Están atacando con 3, pero si hicieran todos los intercambios, perderían la dama. Sin embargo, lo que sí pueden hacer en este punto las negras es tomar una vez y luego jugar alfil D7. Ya con este alfil aquí, las negras sí amenazan tomar en D4. Y es común que las blancas sacrifiquen este peón, y esa es la variante del gambito del que hablábamos. Sin embargo, si las blancas no quieren sacrificarlo, van a jugar en cambio de alfil D3, van a jugar aquí al A3. Vamos a ver para qué. Aquí sigue caballo H6, como decíamos, el caballo va a F5, B4, con esto, para esto servía el apoyo de A3, C por D4, C por D4, intercambios normales, caballo F5, como decíamos, se está atacando con 3, y ahora la gracia está en que las blancas pueden jugar alfil B2 y quedan defendiendo a la par el peón.
También en esto tenemos que ya el peón de la columna B no va a quedar colgando como sucede en otras variantes, ya veremos en otras líneas. Y tenemos todo defendido. Esta es una configuración típica de la defensa francesa variante del avance. Vamos ahora sí a las partidas. Vamos a pasar rápidamente los primeros movimientos: C4, E6, D4, D5, nuestra defensa francesa, y E5, nuestra variante del avance. C5, atacando el punto D4, la base de ese centro. C3 lo sostiene, caballo C6 lo ataca una vez más, caballo F3 lo mismo, lo sostiene. Es el juego por quién, si se sostiene o se destruye este centro. Dama B6, tal como veíamos hace un momento en la introducción. A3, como decíamos, para sostener luego el avance B4. Pero aquí las negras ya, en lugar de jugar caballo H6, como veíamos hace un momento, jugaron A5. Y esto cambia mucho las cosas, porque obviamente ya no podemos jugar por ahora B4. Entonces tenemos la necesidad de encontrar otra idea con las blancas para desarrollarse y a la vez mantener el centro. ¿Qué hacer? Una posibilidad sería B3, con la idea de jugar alfil B2. Otra opción por el otro lado sería sacar el alfil a cualquier lado, enrocar y luego jugar caballo B2. En la partida, el conductor de las blancas, que para ese momento era muy joven, no sabía qué se debía hacer contra A5 y pensó entonces en transponer a la variante de gambito que conocía con alfil D3. Alfil D7 jugaron las negras y enroque. El inexperto conductor de las blancas decidió enrocar y ofrecer el gambito. Le corresponde a las negras decidir si quieren o no ganarse este peón. El conductor de las blancas juzgó que con las inserciones de los movimientos A3 y A5 hay para las blancas alguna ventaja, debido al hueco que se crea en la casilla B5. ¿Por qué? Veamos. En caso de que las negras quieran ganarse el peón, está caballo C3, que da la posibilidad de un segundo salto a B5, en algún caso, gracias a que las negras no tienen el peón que puede estar en A6 para impedirlo. Pero bueno, la partida de las negras tuvieron miedo de tomar este peón de D4, y prefirieron jugar caballo E7 para seguir desarrollándose. Vuelve a ser el turno de las blancas. Se quiere seguir desarrollando las piezas, pero no es fácil encontrar el movimiento apropiado. El alfil de casillas oscuras no dispone de ningún movimiento útil. Caballo D2 tampoco se puede jugar porque las negras tomarían ahora sí en D4. Mover nuevamente el alfil de casillas claras ahora a C2 es una opción, pero muy pasiva. Después de eso, las negras de todas maneras jugarían caballo F5. Entonces, después de valorar todo esto, las blancas encontraron un buen plan para desarrollar las piezas y lograr una posición activa. Es con D por C5. Veamos, si la dama negra no puede tomar, porque vendría alfil E3, y la dama se quedaría sin lugar a donde huir. Entonces tiene que retroceder, pero ataca el peón de E5. Y jugamos alfil F4. Con esto, al haber tomado en C5, hemos logrado ya desarrollarnos. Se juega caballo G6. Y entonces están atacando
3 al peón y por ahora lo están defendiendo 2. En este momento, de pronto si a alguien se le ocurre, tomar en G6 no tiene sentido. El alfil de casillas claras es normalmente una pieza muy importante en la defensa francesa para las blancas y es mejor conservarlo. Además, el caballo en G6 no es muy bueno. Por otro lado, este peón de C5 no se va a poder defender, ya que si se jugara B4, se toma aquí y luego las negras pueden tomar con el caballo, que no se puede tomar debido a que esta torre está colgando. Entonces, con esta variante, de todas formas, las blancas perderían los peones B4 y C5 y no tendría ningún propósito, ningún sentido intercambiar el alfil en G6. Por eso aquí se prefirió jugar alfil G3. El alfil estaba atacado. Ahora aquí para las negras comerse este peón es riesgoso. Después de caballo por E5, caballo por E5, caballo por E5, se puede jugar torre 1. Se tiene que defender el caballo con F6. Y ante esto las blancas pueden dar unos jaques y luego retomar en E5. Ya sea primero dar el jaque o primero tomar. O sea, se puede con alfil por E5 y luego dar el jaque. O se puede hacer directamente el jaque y luego lo demás. El caso es que tomar con el en E5 para las negras es riesgoso. Entonces mejor tiene que contentarse con tomar el otro peón. Además que desarrollan el alfil, esto es más seguro para las negras. Aquí las blancas no sabían si tenían tiempo para jugar caballo D2, ya que después de caballo por E5, lo mismo que está, la misma amenaza que está latente ahí todo el tiempo. En este caso, ante torre E1, está alfil D6, donde las negras defienden el punto E5 sin tener que jugar F6. Entonces, en vista de esto, en lugar de caballo D2, las blancas prefirieron jugar torre 1 y defender de antemano el peón. Y las negras jugaron dama B6. Con esto están mirando al peón F2, pero también y más importante al de B2, porque el de F2 está protegido, mientras que el de B2 no lo está. Las blancas, en este caso, siguen sin poder jugar B4, por lo mismo, porque la torre de A1 está colgando. En caso de B4, las negras tomarían primero con el peón, luego con la pieza. Las blancas podrían jugar dama E2 o dama C2, pero cualquiera de las dos se ve muy pasiva. Al final jugaron caballo D2, pero para escoger este movimiento era necesario calcular de antemano lo que pasaría si las negras tomaran en B2. Según las variantes, con dama por B2 las negras perderían. Veamos rápidamente esas variantes. Una puede ser con torre B1, las negras pueden tomar aquí o en A3, y seguiría algo así. Esto lo vemos rápidamente porque simplemente es para verificar que las negras no deben tomar este peón. Lo peor que les puede pasar es aquí, con caballo B3, el alfil estaba amenazado, por eso se fue. Torre E2 y luego de esto torre C1, la dama no tendría por dónde huir. Entonces no está bien tomar en B2 y las negras por eso, en lugar de tomar allí, en lugar de dama por B2, lo que hacen es enrocar, un movimiento normal. Y ahora las blancas tienen que hacer algo activo. B4, que ahora sí se podría hacer finalmente porque ya la torre no queda colgando, está defendida por la dama. B4 es el movimiento más obvio,
pero en ese entonces el joven jugador de las blancas tenía deseos de atacar por el flanco de rey. Quería hacer mejor algo como caballo G5 y dama H5. Pensaba solo en eso, entonces en la partida se jugó H4. Con este movimiento no se pierde nada. La idea es avanzar a H5 para expulsar al caballo y luego llegar hasta H6, donde las negras jugarían G6 y entonces las blancas tratarían de explotar las casillas oscuras que se debilitan alrededor. Entonces H4 es un movimiento razonable. Las negras en respuesta juegan F6 y con esto quieren abrir líneas contra F2. Quieren abrir la columna F para que trabaje en conjunto con la diagonal B que está desde B6. Las blancas tienen que tener mucho cuidado porque además pueden perder totalmente el control del centro. Probablemente las blancas sí tengan que tomar en F6, pero hay que cuidarse del potencial avance negro que se puede dar después de lo siguiente. Hay que cuidarse de que este peón avance, ya que en caso de tal avance, si es que las blancas están confiando en que tomarían en E5, estarían quitando su caballo de aquí y el punto F2 sería ya completamente vulnerable. La verdad es que aquí con B4 las blancas tendrían una gran ventaja. El alfil tendría que retirarse y dejaría de molestar en F2. Luego las blancas podrían jugar dama C2 para atacar en la diagonal. Y eso en conjunto con el avance H5 sería muy bueno. Pero parece que las blancas no evaluaron bien todo esto y decidieron aquí tomar el caballo. Luego sí toman en F6. El problema con este orden de movimientos, al haber tomado primero en G6, es que se le permite a las negras recapturar ahora con el peón. En esta posición las blancas quedan con algo de ventaja, pero no mucho. Pero las negras tomaron con la torre. Decíamos que deberían haber tomado con el peón. Y esto da tiempo a las blancas para que jueguen B4. Y ahora sí consiguen algo de ventaja, porque es casi la misma posición que preferíamos haber tenido hace un par de movimientos. La única diferencia es que se intercambió en G6. ¿Qué fue entonces lo que motivó al conductor de las blancas a tomar el caballo? Bueno, él dejó dicho que lo que quería era explotar las casillas oscuras. Vamos a ver más adelante cómo. Aquí sigue A por B4, A por B4. Si estás familiarizado con los libros de Aaron Nimzowitsch sobre el tema del bloqueo, reconocerás que esta es su posición ideal para las blancas en la estructura de peones de la defensa francesa. Las blancas le han quitado a las negras los peones de las columnas F y C. Con esto han dejado al dúo D y E aislado y listo para ser bloqueado. Bueno, acá sigue el intercambio de torres y el alfil se retira. El avance B4 para las blancas llegó en buen momento. Las negras han perdido la columna A y a la vez han tenido que retirar el alfil a una posición pasiva. Y volviendo al tema del bloqueo, lo ideal para las blancas es poner un caballo en E5 y el otro en D4. Queremos bloquear estos peones, ¿no? Y se puede hacer esto porque las piezas menores de las negras son muy pasivas y no ofrecen ningún contrapeso. En el libro de Nimzowitsch hay un diagrama muy famoso con dos caballos en E5 y D4 precisamente, contra dos torres.
donde él argumenta que los caballos son más fuertes que las torres en el final, en ese tipo de final con esa configuración. Aquí estamos buscando algo similar. Y es que ahora las blancas tienen suficientes opciones y también ventaja. Caballo B3. Se mejora este caballo que queremos ver en D4. Para las negras el problema es que no tienen ningún movimiento activo. En el papel sus piezas no están tan mal, pero las blancas controlan las casillas D4 y E5. Los alfiles negros no tienen ninguna diagonal para jugar, y el caballo no tiene un puesto avanzado. Por eso es muy difícil que las negras hagan algo activo. Alfil E8. No es claro cuál es la idea de este movimiento, pero tenían que hacer algo. Las blancas están más que felices en esta posición, pero no quieren intercambiar los caballos, ya que quieren lograr que los caballos queden en D4 y E5 sin permitir que el caballo negro llegue a intercambiarlo. Dama E8, el mejor movimiento. La clave está en que si las negras juegan alfil F7, queda clavado este alfil y el caballo blanco podría saltar ya no solo a D4 sino también a C5, dado que el alfil no podría hacer nada. Los peones B7 y E6 pueden quedar colgando, cuando también es posible jugar caballo G5 para atacar al peón E6. Entonces en algo así las negras estarían casi que ahogadas por completo. Esto no les conviene. Pero lo otro es que si juegan dama D8, simplemente podemos tomar el peón. Entonces tuvieron que jugar caballo D8. A lo cual siguió dama B8. Y esto tiene una buena idea, porque las negras tienen que preocuparse ahora por la jugada alfil C7. Y no es fácil defenderse. Si mueven el caballo, el alfil está colgando atrás. Y si mueven la dama, se pierde el caballo. Entonces, ¿cómo defender a estas dos piezas a la vez? El único movimiento es torre F7. Y ahora hay varios movimientos buenos, que son saltos de caballo. Está caballo a D4, caballo G5 y caballo E5. Caballo D4 se juega y presiona en el punto E6. Torre E7, caballo E5. Caballo G5 era un poco mejor, pero las blancas no resistieron la tentación de conformar la posición ideal de Nimzowitsch. Ahora las negras están completamente perdidas porque los caballos en D4 y E5 son muy fuertes. Alfil F7. Sin movimientos las negras tenían que hacer algo. Y ahora simplemente están esperando a que termine la partida. Torre A1. La idea es llevarla, por supuesto, a A8 para empezar a recolectar todas las piezas negras. Y vemos los últimos movimientos rápidamente. Dama C7. Intercambio. Torre A8. Alfil E7. La única forma de defenderlo. Y caballo por F7. Es una pena que las blancas hayan tenido que mover su precioso caballo y con ello destruir un cuadro perfecto, pero se tenía que ganar la partida y no había otro camino. Aquí las negras abandonaron porque, empezando por la torre, están perdiendo material. Ahora veremos otra partida de la misma variante. Se jugó 20 años después de la anterior. Se puede notar la mejora en comprensión de la defensa francesa del jugador de las blancas, era el mismo. Defensa francesa, variante del avance. Ya hemos hecho 3 movimientos de parte de las negras, 4 de parte de las blancas. Y aquí, esta vez se jugó dama B6 en lugar de caballo C6.
Siguió caballo F3, lo mismo, todo gira en torno al punto D4 y alfil D7. A propósito, este es el otro plan principal de las negras que se usa a veces. Se deja de jugar caballo C6 en un comienzo y se prefiere jugar alfil D7, porque la idea es intercambiar alfiles. Hemos dicho desde antes que este alfil es el principal problema en la defensa francesa, entonces es bueno intercambiarlo. Sigue aquí alfil E2. Las negras todavía no buscan directamente el intercambio, porque hay una variante, esta, en la que las blancas pueden jugar C4. Y esto va a complicar un poco las cosas. Entonces, para evitar esa posibilidad, las negras primero toman en D4, luego sí plantean el intercambio. Las blancas siguen con el desarrollo y el intercambio, como decíamos. Ahora lo natural sería tomar con la dama. Pero las blancas tienen en mente una idea interesante y para eso toman con el caballo. El jugador de las blancas, ya con su experiencia desarrollada en la defensa francesa, experiencia de años, ha concluido que la mejor oportunidad de lograr algo con las blancas en esta línea está en tomar con el caballo. ¿Para qué? Para llevarlo a G3 y de ahí a H5. Así se puede atacar en el flanco de rey. Si en cambio se dejara este caballo allí en C3, no tendría mucho futuro por allí en el flanco de dama, no serviría para nada. Entonces, veamos cómo evoluciona esto. Caballo E7, enroque, caballo E a C6. Esto puede parecer un poco extraño, pero se considera que esta configuración es la mejor para las negras. En caballo F5, este caballo se expulsa fácilmente con el avance G4. Entonces, el plan de las negras es mover este caballo aquí y el otro a D7 o incluso por A6. Las blancas juegan torre B1 y con esto plantean el avance B4, B5. Pero las negras jugaron A5, lo cual es un buen movimiento. También lo vimos antes, pero en otra situación. Pero también hace lo mismo, impedir el avance B4. Caballo G3, alfil E7, caballo H5. Aquí está el caballo. Las blancas consideraron que tenían que saltar inmediatamente a H5, ya que si las negras aquí jugaban en respuesta a G6, iba a quedar expuesto el rey, porque vendrían cosas como caballo F6 jaque o caballo G7, acompañado de alfil H6. Entonces, ante esto las negras tendrían que defender el peón, pero con torre G8 pierden la posibilidad de enrocar y además se puede jugar dama D3 para atacar en H7. Entonces, ante esto, tienen que enrocar. Y podemos notar ya aquí algo, que si este caballo se hubiera quedado en C3, esta sería una posición completamente igualada. Con el caballo allí en el flanco de rey, en cambio es posible que las blancas desarrollen un ataque directo al rey. ¿Cómo hacerlo? Se puede con dama D2, dama F4, dama G4. Pero en esta partida se puso en juego otra excelente idea. G4. Sencillo. Este movimiento parece un poco raro, pero se comprende de inmediato cuando se piensa en cuál sería la idea más activa para las negras. Las negras deberían jugar F6, y si no pueden hacerlo, no se ve qué más podrían hacer. Seamos conscientes de eso, examinando un poco la posición. Bueno, caballo D7, G5. Este movimiento se anticipa
al F6 que pudieran querer hacer las negras. Con esto se quiere abrir la columna G y con la torre en G1 jugar caballo F6. También se quiere entrar con la dama, tal vez por la misma columna G o con dama D3. Alfil H6 también está en el aire. Todo indica que las blancas tienen muchas posibilidades de crear un ataque exitoso. Rey H8. Las negras empiezan a ver el peligro. Rey H1. Se hace espacio para jugar torre G1. Y de esta manera las blancas van a entrar con todas las piezas que puedan. Ni siquiera hay necesidad de sacrificar el caballo. Se puede jugar torre G1, torre G3, torre H3, que junto a dama D3 atacaría directamente en H7 y obligaría a las negras a jugar G6. Si después de eso se puede hacer caballo F6, la partida casi que terminaría. Por eso las negras tuvieron que hacer algo activo y por fin jugaron F6. Y este es un momento crítico. Hay que tomar una decisión contra F6. Las blancas tienen varias opciones y eso es lo que debemos evaluar. Se puede tomar con el peón G, o tomar con el peón E, o pensar en otra cosa. Bueno, lo primero que se ve es que sí hay que tomar ya en F6. Pero la pregunta es ¿con cuál peón? Parece apropiado tomar con el peón G. Pero luego de esto, y de G por F6, el peón blanco de E5 vuelve a quedar amenazado, entonces habría que tomar nuevamente. La continuación completa sería con caballo por F6, donde se amenazan mutuamente, caballo por F6 y alfil por F6. Al final de la secuencia de intercambios, las negras tendrían ventaja, porque las blancas habrían entregado un caballo en el que han invertido mucho tiempo. Intercambiarlo en F6 sería prácticamente perder lo hecho en casi 5 turnos. Afortunadamente se encontró que lo mejor era tomar con el otro peón por F6 y que ahora el mejor y único movimiento que le da ventaja a las blancas es G6. Con la amenaza obvia de G7 jaque. Las negras no tienen mucho de dónde escoger, tienen que tomar. Y luego de esta captura parece que las negras quedan muy bien, porque tienen 3 peones para cubrir a su rey. Esto hace que el rey parezca más o menos seguro, pero veamos qué sucede a continuación. Caballo F4. Este era un cálculo largo que las blancas tuvieron que hacer desde antes de decidir tomar en F6. Y aquí se descubre la verdad. Las negras tienen que defender tanto el peón de G6 como el de E6. Pero esto es imposible. Torre G8. Esto era lo que se esperaba, era previsible. Y es claro que las blancas pueden tomar entonces en E6, pero así ya no habría más ataque. Lo mejor aquí lo que queremos es seguir atacando. Especialmente porque el rey negro está acorralado en la esquina y esto debemos aprovecharlo. Entonces el mejor movimiento es caballo H4. La clave está en que con G5, que parece tentador, viene dama H5 jaque, rey G7 y caballo por E6 es jaque mate. Y sin G5, lógicamente las blancas van a tomar en G6. Por otro lado, caballo F8 para defender allí no sirve de nada, no alcanza a servir, porque todavía se puede tomar en G6 y al final dar jaque mate, así. Jaque, toman, entra la dama, rey G7, dama, y a donde vaya el rey es jaque mate. Haber encontrado esta línea con ambos caballos atacando en G6 dio al conductor de las blancas la seguridad y la confianza de haber elegido correctamente al tomar primero en F6.
Claramente se anticipaba que las negras quedaban perdidas. Torre G7 se jugó, caballo H por G6. Había varias opciones, pero lo más sencillo era tomar con el caballo. Rey G8, torre G1. Así se toma el control de la columna G y con esto la torre negra va a quedar clavada e inmovilizada. El rey está detrás. Esto deja al alfil en E7 casi colgando y hace que las negras no puedan tomar en D4, a pesar de que están atacando con dos piezas. No pueden tomar en D4 porque terminarían perdiendo material, como se ve en estas variantes. Por ejemplo, se tomara con el caballo, caballo por D4, caballo por E7, se podría tomar el alfil y no pasaría nada. Nada bueno para las negras. Y si se tomara con la dama, se podría jugar nuevamente caballo por E7, donde las negras tendrían que resignarse a perder una pieza. Si el caballo tomara, perderían la dama, ¿no? Entonces aquí ya es problema, el alfil hay que quitarlo de ahí. Lo alejan, pero con eso se le da tiempo a las blancas para que entren con la dama. Tal vez caballo por E6 también era bueno, para tomar luego la torre y defender lo que se necesitara. Pero el conductor de las blancas realmente quería darle jaque mate al rey. La idea aquí es jugar dama H8 y caballo E5 jaque. Ya no hay nada que salve a las negras. Torre E8 defiende el peón, que potencialmente estaba amenazado, pero ahora no hay duda de que tenemos jaque mate. Dama jaque, rey F7, caballo E5 jaque. Las negras están perdidas. Lo que hemos visto en esta partida ha sido una idea muy original en la defensa francesa. Primero llevar el caballo del flanco de dama hasta H5 y luego la maniobra con G4 y G5, con la idea de jugar luego torre G1. Todo esto para ejecutar este maravilloso ataque conjunto. Espero que hayas aprendido los diferentes recursos de ataque que hemos visto en toda la lección.